Fundación Yampangui presenta Norte Chico, Ciencia Grande. Proyecto financiado con aportes del Fondo Ciencia Pública de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. En la dorada mañana despierta la inquieta brisa marina en busca de laderas, planicies o valles, que es donde mejor se siente. Abraza cerros, acaricia rocas, mece hierbas, árboles y arbustos. Las flores, felices en la danza con la brisa, sueltan a unas misioneras de la vida sus semillas de 1000 colores y formas con la misión de procrear las diversas especies. Sí, las preciosas semillas con su carga genética y conscientes de su misión caen al suelo, ansiosas de anidar en la tierra, esa tierra que las cubre y las protege en profunda oscuridad. En la paz de su lecho oscuro, las semillas sueñan con la hermosa planta que serán, con la forma de sus hojas, el color y fragancia de sus flores, o tal vez sean árboles frondosos con sabrosos frutos, donde anidarán las aves y bajo cuya sombra reposarán los pastores. Mientras en su imaginación desfilan hierbas, árboles, arbustos y cactus, sienten que su cuerpecito se hincha y al cabo de un tiempo, ¡oh, sorpresa! En un costado les aparece un tierno brotecito blanco. Ellas les enseñan que pronto verán la luz. ¿Qué es la luz?, preguntan los brotes. Con tierna paciencia, las semillas les cuentan que la luz son rayos del Padre Sol, importantísimos para la existencia en la Tierra. Las semillas están eufóricas, preocupadas de dar energía a sus brotes. Compiten entre ellas, alentándolos a ser el primero en salir a la superficie. Y llega el momento. El sol abriga el ambiente cuando las puntitas de los primeros brotes ven la luz del día medio encandiladas. Sin embargo, pronto alucinan con la belleza y placer que les da ese tibio sol. Poco a poco, envueltas en felicidad, su palidez se transforma en variadas tonalidades de verde, dando origen a nuevas pequeñas plantas. Es la nueva vida. Las misioneras cumplieron su cometido. ¿Nos podrías decir qué es una semilla? Bueno, no quisiera dar una definición anatómica, quizás la pueda dar después, pero para mí la semilla es el instrumento que permite que la vida continúe en nuestro planeta. Y en los vegetales esencialmente es un órgano que hace precisamente esa función. Perdurar en el tiempo, permitir la continuación de la vida y la preservación de las especies. Bien, muchas gracias. A quien escuchaban ahí recién, hoy estamos con Manuel Pinto Contreras, ingeniero agrónomo, magíster en Ciencias Agropecuarias con mención en Producción Frutícola de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias Agronómicas del Instituto Nacional Agronómico París-Grignon, Francia. Aparte, Manuel es presidente de la Fundación Yampangui, que trabajan en la Comuna Canela, en el Parque Hacienda El Durazno, en la provincia del Choapa, en nuestra querida región. Ha dedicado su vida a la docencia y a la investigación de genética en vegetales, entre otros temas. Si no he presentado muy bien, me puedes corregir, Manuel, pero desde ya muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la presentación. La verdad es que no me he dedicado a la genética directamente, sino que me he dedicado más bien a la fisiología vegetal. Y en este campo me ha tocado ayudar a programas de mejoramiento genético, pero mi especialidad es la fisiología y la bioquímica vegetal.
¿Nos podrías decir qué es la fisiología vegetal para que entiendan nuestros auditores? Bueno, la fisiología vegetal es la ciencia que permite entender el funcionamiento de los vegetales. Existe también la fisiología animal, que permite entender el funcionamiento de los animales, entre los cuales nos encontramos los humanos. Y en el caso de la fisiología vegetal, normalmente estudiamos los procesos que regulan el crecimiento y el desarrollo y la reproducción de los vegetales. Perfecto. Bueno, como habrá escuchado en nuestra primera parte, este programa está centrado en la semilla y todo lo que lo rodea a ella, todo lo que significa. Desde ese punto de vista yo te quería preguntar ¿qué ha significado para ti en tu vida o qué te hizo a ti comenzar a estudiar la semilla? Bueno, en mi formación como agrónomo siempre decíamos que la semilla es lo primero. Y yo creo que todo agrónomo o todo agricultor sabe que para poder tener un cultivo, obtener un cultivo y sacar alguna producción agrícola tiene que sembrar. Y sembrar viene de semilla, viene de colocar la semilla en la tierra y por lo tanto al tener una buena germinación se pueden tener buenas cosechas. Ahora, desde el punto de vista fisiológico, que es mi especialidad, claro, me ha interesado siempre la semilla porque es un órgano que, como digo, mantiene toda la información genética que va a poder ser transmitida de generación en generación y que ha sido transmitida de generación en generación a través de la evolución de los vegetales en la historia de nuestro planeta. Y en ese sentido, Manuel, ¿nos podría explicar cómo es el proceso desde que el embrión despierta hasta que se convierte en una planta o árbol y qué elementos intervienen en ese proceso? Bueno, en términos resumidos podríamos decir que el embrión se forma en la flor de una planta. Y también tenemos que decir que la flor de una planta es la parte terminal del ciclo de vida de una planta. Muchas de las plantas que conocemos como plantas anuales terminan su ciclo de vida con la flor. Y esa flor, al fecundarse con el polen, genera las semillas. Y a través de las semillas que después caen a la tierra y germinan, perdura toda la información genética para que las nuevas generaciones de plantas que se generen de esa semilla mantengan toda esa información y preserven la especie. En esencia, la semilla es el instrumento por el cual se transmite la información genética de generación en generación en los vegetales, como lo hace el embrión fecundado en el vientre de una madre, que después da a luz un hijo, y ese hijo mantiene las características de sus padres, que no es otra cosa que la manifestación de la relación genética y la información genética que se obtuvo al fecundarse el óvulo de la madre en el vientre. Para personas comunes y corrientes como nosotros es altamente llamativo lo que tú nos cuentas en relación a la semilla, porque nosotros las vemos como, perdón la expresión si no es correcta, pero como objetos, como algo que aparentemente está inerte, pero con todo lo que tú nos cuentas podemos entender que alberga vida y se puede mantener viva en ambientes hostiles. ¿Nos puedes explicar un poco cómo estas semillas que nosotros llamamos en nuestro relato las misioneras de la vida pueden sobrevivir en ambientes hostiles y cómo es que ellas albergan vida en el fondo? Bueno, precisamente las semillas en los vegetales es un producto de la evolución y de la adaptación de las plantas al medio en los cuales se vieron enfrentados hace más o menos 500 millones de años atrás, las plantas, cuando realmente empezaron a invadir la tierra, y estos vegetales que antes vivían en el agua empezaron entonces a prosperar en ambientes que eran distintos a la solución acuosa del mar y en tierra firme, y por lo tanto tenían necesidad de adaptar sus órganos a esa condición. Y una de esas características del ambiente terráqueo era que realmente ya había poca agua, había una atmósfera y por lo tanto la preservación de las especies tenían que obtenerse a través de órganos que se fueron perfeccionando para poder propagarse. Y esas fueron las semillas. Entonces las semillas, en esencia,
nacen de una necesidad y de una adaptación medioambiental de aquellas plantas primitivas para poder sobrevivir en un ambiente que ya no era el agua, sino que en la tierra misma. Y de esa forma entonces poder evolucionar manteniendo la información la genética transmitida de generación en generación a través de las semillas. Y esas son las plantas que conocemos como las angiospermas. Angiospermas, y permas viene justamente de la permanencia de la información genética. Genial, tremenda historia son las semillas al final. Sabemos que eres de nuestra región, de Coquimbo. ¿De qué parte específicamente eres, Manuel? Bueno, del Valle del Elqui, de mi pueblo querido, Pisco-Elqui. Pisco-Elqui, un saludo para la gente de Pisco-Elqui que nos está escuchando ahora. Y bueno, también un saludo para toda nuestra querida región de Coquimbo. Es un agrado estar conversando aquí con Manuel Pinto en nuestro programa Norte Chico, Ciencia Grande. Y queríamos preguntarte también, ya siguiendo el tema de la semilla, ¿qué relación, ya pensando un poco más en nuestra región, qué relación ves entre las semillas que tenemos y el semiárido chileno? Bueno, como señalaba anteriormente, la semilla es una adaptación para poder preservar y transmitir la información genética de generación en generación en las plantas. Y esta adaptación se produce precisamente por el paso de un ambiente húmedo, rico en agua, como señalaba, a un ambiente más seco, que es la Tierra. Pero en los distintos ecosistemas de nuestro planeta, las manifestaciones respecto de la condición de aridez o de falta de agua son manifiestas en algunos sectores, como los sectores que conocemos como desiertos, o semidesérticos, como corresponde a lo que se señala para caracterizar la región del Norte Chico, en donde precisamente los ciclos hidrológicos, los ciclos hídricos, mejor dicho, son temporales y hay periodos largos de sequía. De manera que para esas condiciones las semillas, más bien dicho, las plantas tuvieron que ir adaptando sus semillas a esas condiciones para que precisamente, por ejemplo, solamente germinaran cuando hubiese agua y permanecieran durmiendo en el suelo o latentes, como se dice correctamente, en espera de que esas condiciones lleguen. Y bien sabemos los que somos de allá de la zona cómo florece el campo, cómo florece el desierto cuando cae agua en invierno, y en primavera se manifiesta todo el potencial de esas semillas que están enterradas en los suelos. Sin embargo, esas semillas pueden permanecer por muchos años ahí en el suelo, si es que la lluvia no ha llegado o si es que se han producido ciclos de sequía prolongados, pero sin embargo están ahí las semillas vivas guardadas en el suelo. Entiendo, y aquí me puedes corregir por favor, que a esa latencia o a esa pausa que tienen las semillas, a esa espera que tienen las semillas en el suelo, corrígeme, ¿estoy en lo correcto al decir que eso es un banco de semillas o estoy erróneo en ese sentido? Claro, aquí hay que distinguir dos aspectos respecto a la preservación de la información genética. Uno es la información genética que posee una especie en sí y que se va adaptando muy lentamente, pero en forma continua, a las condiciones medioambientales. Y eso es lo que contribuye a lo que conocemos como la variabilidad genética. Siempre hay cambio y eso obedece a la ley de la evolución descubierta por Darwin, ¿no es cierto? La teoría establecida por Darwin, en donde las adaptaciones justamente yacen en el gen mismo que se va cambiando de manera de que esa información vaya favoreciendo la adaptación de una especie a distintos ambientes. Lo otro es que en un ambiente esta situación que se produce para una especie se produce también para todas las que conviven ahí. Y de manera que hay miles de especies o cientos de especies y eso forman un ecosistema que conocemos en este caso como un ecosistema que está en el suelo, en donde hay muchas
muchas especies conviviendo, y no solamente semillas de vegetales, sino que también órganos y organelos pertenecientes a otros organismos. Y esos conforman en el suelo mismo toda una gama de especies que conviven y están en equilibrio, y eso es lo que, en el caso de la semilla, eso es lo que se conoce como banco de semillas. Perfecto. Que es una condición que se da en los suelos para poder mantener en condiciones adecuadas, y en eso el suelo hace un tremendo servicio a la biodiversidad, para mantener esas especies latentes o en una vida muy lenta, de manera de poder sobrevivir a las condiciones el desierto en este caso. Tremendo. Entonces tenemos una relación muy estrecha entre, yo sé que puede sonar obvio, pero entre semilla y suelo, como el suelo, no sé si se entiende como un ecosistema en este sentido, pero la importancia del suelo para la semilla es gravitante. O sea, el suelo es como la matriz o la placenta de la madre para su hijo en un animal o en un humano. El suelo es el que justamente mantiene las condiciones adecuadas y da las condiciones adecuadas para que las semillas ahí esperen el momento preciso para que realmente se produzca con éxito la germinación y que las plantas que nacen en la germinación prosperen posteriormente hacia cumplir con su ciclo, que finalmente termina en producir más semillas para que se vuelva a restablecer el ciclo, y las semillas nuevamente donde caen al suelo y se incorporan al suelo, y el suelo las proteja hasta que nuevamente se den las condiciones para que germinen, y así por siglos y millones de años es que han permanecido estas especies ahí gracias al suelo. Sabemos, y esta pregunta va más ya relacionada a tu labor con la Fundación Yanpanguí. Sabemos que estás un poco o muy ligado al tema de la conservación. Sabemos que la Fundación es parte de la Red de Conservación Norte, que agrupa de distintas instituciones de nuestra región y de todo el área norte del país. Pero tomando en cuenta tu conocimiento científico, a la vez con esta vocación conservacionista, ¿nos podrías dar algún consejo para nuestra región principalmente? En el fondo, ¿qué podemos hacer para proteger las semillas del semiárido chileno? Bueno, de lo que comentaba anteriormente, para proteger las semillas del semiárido chileno tenemos que partir protegiendo el vientre, donde están las semillas, el suelo. Si no protegemos el suelo, las semillas van a ser dispersadas por el viento a otros lugares donde no van a poder germinar, van a estar sometidas a condiciones adversas, expuestas directamente a condiciones que no son las que se brinda el suelo. Por lo tanto, es crucial evitar la destrucción de los suelos. Y lamentablemente, la vida de nuestra sociedad, la vida moderna de nuestra sociedad, no tiene conciencia de poder cuidar este ecosistema que tenemos bajo los pies, porque siempre miramos al suelo como tierra, que es un concepto, tierra es algo inerte, el suelo es un ecosistema, el suelo es algo vivo. ¿Y por qué es vivo? Porque en él hay semillas, y esas semillas están latentes, pero están vivas, y pueden permanecer latentes por muchos años, por cientos de años incluso, pero están vivas. Y si no es por el suelo, no pueden permanecer así, en esa condición, y mueren. Y acciones concretas, porque nos dices
muy bien que hay que proteger el suelo, pero tú que conoces bien la realidad de nuestra región, ¿qué podemos hacer en el día a día como meros habitantes de la región, ciudadanos, ya sea en el ámbito rural, también en el ámbito urbano, que podemos hacer tal vez alguna acción desde nuestras casas o en el patio de nuestra escuela o de nuestro trabajo? ¿Algo que nos puedas recomendar que podamos tener en cuenta en nuestro día a día? Bueno, cuidar el suelo es claro, es prioritario, y eso se puede lograr de distintas formas, a distinta escala y usando distintos medios. Por supuesto que incentivar a los que tienen, digamos, de poder de decisión en aspectos relativos a la conservación de la naturaleza, que piensen que realmente el suelo es un ente vivo y por lo tanto en sus decisiones tomen en consideración. Plantar una planta es bonito, es algo que nos maravilla siempre, pero pocas veces pensamos de que esa planta necesita ser puesta en un suelo, en el suelo. Sembrar, lo mismo. Por lo tanto, si alguna persona en su jardín quiere que sus plantas y sus semillas germinen bien, tiene que preocuparse del suelo. Después, si una persona es agricultor, tiene que preocuparse de reciclar el suelo, la materia del suelo, y usar toda la tecnología para proteger el suelo, no solamente para explotarlo y extraer elementos y factores que pueden ayudar a sus cultivos. Y a nivel general, en términos públicos, nosotros podemos contribuir, como público en general, podemos contribuir grandemente a evitar la contaminación de los suelos, porque los suelos, como entes vivos, ellos mantienen un equilibrio, pero si nosotros rompemos ese equilibrio agregándoles detergente, agregándole cuanta mugre botamos por las cañerías de nuestras casas, o simplemente botando papeles en la calle y echando mugre en la calle, estamos contaminando el suelo. Y finalmente, debemos acostumbrarnos cada día más, a vivir en contacto con el suelo. Y no solamente llenar nuestros patios de cemento y usar al suelo como parte de nuestra vida. Bueno, seguimos aquí en Norte Chico, Ciencia Grande, hablando con Manuel Pinto sobre... Bueno, se nos amplió un poco el tema, pero está muy ligado, semilla, suelo y ciencia en este sentido. Desde esta reseña de todo lo que nos has hablado, ¿cuál crees tú que es el rol de la ciencia hoy en día en el estudio de la semilla y en relación también a los cambios que está sufriendo el semiárido chileno? Bueno, primero que nada, creo que lo que actual tenemos en términos de plantas en el semiárido es producto porque la naturaleza ha permitido que las semillas hayan perdurado y el suelo haya ayudado a conservarla. Pero recientemente leí un paper en donde se publica de que estamos perdiendo alrededor de 400 especies, casi desapareciendo casi diariamente de todo nuestro planeta, y por lo tanto están desapareciendo, y en nuestra región no hemos evaluado eso. ¿Cuántas especies están desapareciendo por causa de la intervención humana? Porque eso hay que decirlo, somos nosotros los humanos los que estamos destruyendo nuestro planeta. Entonces, si queremos preservar nuestra flora en la región, y que justamente en la región tenemos una flora autóctona de un gran valor y que no se replica en otras partes, tenemos que preservarla a través de la preservación de sus plantas y la semilla. Y por lo tanto, creo que tenemos que favorecer la investigación respecto de los bancos de semillas, respecto de la preservación de las semillas de plantas autóctonas y nativas nuestras, respecto también de la preservación de cultivos ancestrales que han sido sustituidos por otras variedades
En cambio, los cultivos que producían nuestros ancestros eran tan valiosos y entregaban tantos beneficios, tanto medicinales como alimenticios a nosotros, que debemos recuperarlos. Y para eso hay que hacer mucha investigación. Investigación, por un lado, estableciendo el reconocimiento de estas especies, manteniendo los bancos de semilla. Sabemos que en la región tenemos un banco importante que es mantenido por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias en Vicuña, que pocos lo conocen. Yo incentivaría a los colegios a que fueran a conocer la labor que están haciendo ahí en preservación de colecciones de plantas nativas, como también de colecciones de plantas cultivadas, y también investigación en todo lo que es, obviamente, lo que compete a la fisiología y a la relación de las semillas con el medio ambiente, porque ya que está cambiando tanto y nosotros estamos provocando este cambio ambiental, tenemos que conocer cómo poder evitar de que las semillas de las distintas especies desaparezcan por el cambio que nosotros estamos provocando. Perfecto, sí, tenemos entre nuestros futuros invitados tenemos al Instituto de Desarrollo Agropecuario, a Línea, para que nos cuente un poco de la labor que hacen ahí en el Banco de Semillas de nuestra región, en la ciudad de Vicuña. Manuel, para ir cerrando un poco, algo que quieras rescatar de tu trayectoria como científico, relacionada por supuesto al tema que estamos hablando hoy en día, pero también como en base a tu experiencia, que nos quieras comentar para la gente de la región de Coquimbo, que nos puedas contar un poco de tu trabajo, a qué se ha dedicado, tal vez no necesariamente lo que estás haciendo hoy en día, sino a lo largo de tu vida, algo que quieras contarnos y compartir acá en Norte Chico, Ciencia Grande. Bueno, si bien es cierto, hemos estado hablando de la semilla, debo señalar que mi pasión en la investigación no ha sido precisamente o exactamente o 100% la semilla. Sí las he estudiado en términos de su funcionamiento y cómo pasan las plantas al germinar desde su estado de inicial, en que se alimentan a partir de las reservas que les da la semilla, y después se enfrentan, luego que germinan y crecen, se enfrentan al medio ambiente, a distintos factores ambientales factores ambientales que las rodean y que afectan su desarrollo y crecimiento. Entonces, mi investigación ha estado fundamentalmente centrada en estudiar distintos factores ambientales sobre un proceso muy importante para la alimentación, por ponerlo en términos simples, de la misma planta, que es el proceso de la fotosíntesis, de cómo las plantas utilizan la radiación solar para poder justamente germinar bien, adaptarse a las condiciones, poder captar el carbono del aire usando la energía del sol y seguir el ciclo de vida en forma adecuada, utilizando toda la energía, los fotones de la luz, para transformarlos en azúcares y así nuevamente inducir crecimiento y desarrollo. Y eso lleva a aspectos prácticos, como por ejemplo cómo manejar los cultivos en forma eficiente, cómo usar el agua en forma eficiente, pero fundamentalmente mi trabajo ha estado centrado en cómo usar la energía solar por los vegetales en desarrollarse y reproducirse. Bueno, algo dijimos anteriormente relacionado a la fundación que presides, pero también nos podrías contar brevemente cuál es tu actividad en la región actualmente. Mi actividad en la región ha sido fundamentalmente proyectar lo que yo he estado trabajando por muchos años en la Universidad de Chile y ahora último en la Universidad de O'Higgins, en algo que sea útil para mi región. Y quiso la suerte que tuviésemos la oportunidad de continuar con propiedades de la familia, que la estamos dedicando exclusivamente a la conservación, y porque en esas propiedades tenemos mucha fauna y flora nativa que la estamos protegiendo. Y para eso entonces, junto a la familia, a mis hijos, hemos formado esta fundación, Yampangui, para trabajar en aspectos como, por ejemplo,
lo que me ha llevado últimamente a conocer más sobre los bancos de semillas y la protección del suelo, como por ejemplo estudiar más las plantas desde el punto de vista de su adaptación al medio árido, particularmente a la alta radiación, que es lo que más entiendo, como a la falta de agua, y en resumen a tratar de frenar el avance del desierto por medios que sean adecuados, sostenibles y muy amigables con la naturaleza, pero también con las comunidades en las cuales nosotros estamos trabajando, que son comunidades agrícolas que tienen mucha necesidad de poder conocer mejor su ambiente para poder tener una mejor condición de vida. Bien, estamos cerrando esta entrevista al doctor Manuel Pinto. Nos deja muchas cosas para pensar sobre la semilla, de repente pequeño elemento que está en la naturaleza, pero que sin embargo es algo que nos aporta vida, que nos aporta belleza escénica también, y nos aporta, por supuesto, el sustento para que nosotros, o parte del sustento para que nosotros estemos aquí viviendo en el planeta en comunión con los otros seres vivos que hay. Queremos darte las gracias, Manuel, por haber conversado con nosotros y compartir en este capítulo de Norte Chico, Ciencia Grande, y por supuesto te damos el espacio para que nos quieras decir algo al cierre que quieras compartir. Sí, una reflexión que nace justamente de nuestros ancestros, nuestros antepasados, y particularmente de las culturas que vivieron en nuestra región y en el norte del país. Ellos perfectamente entendían la importancia de la latencia y la comunión de las semillas con el suelo, y es por eso que hay una figura muy bonita que nace justamente de la acción que estos pueblos practicaban con sus seres queridos que partían al más allá. Ellos siempre, cuando enterraban sus seres queridos, cuando hablamos de cultura molle, de la cultura de Aguita, de los atacameños, siempre, ustedes han visto, y si van al Museo de Serena van a encontrar que en las tumbas hay semillas. ¿Y por qué hay semillas? Porque precisamente los seres, las culturas de ese entonces sabían perfectamente que las semillas del suelo estaban vivas y las enterraban a sus seres queridos, porque ellos también sabían que había trascendencia y su espíritu, a pesar de que el cuerpo estaba malo, estaba enfermo o estaba muerto, su espíritu seguía viviendo. Al igual que cuando uno entierra la semilla, sabe que la semilla está latente, está prácticamente sin vida, pero sí está con vida. Y entonces colocaban al cuerpo de su difunto con la semilla para que se proyectaran en el más allá. La semilla, a través de su latencia, su vida latente, y el difunto, a través de su espíritu, permanecían ahí por muchos años. Y eso ha perdurado la cultura, la transmisión de las características de nuestra vegetación en el Norte Chico, y también la cultura que, aunque no lo queramos reconocer, la cultura de Aguita aún permanece en nosotros. Bien, muchas gracias por tu visita, Manuel. A nuestros auditores y auditoras de toda la región de Coquimbo y de Chile, a través de nuestras señales en internet, los invitamos a seguir conectados con Norte Chico, Ciencia Grande, a seguir descubriendo la labor científica que se desarrolla en nuestra región, y los dejamos cordialmente invitados para un próximo capítulo que nos puedan sintonizar a través de la red de radios que nos acompaña en toda la región de Coquimbo, en sus 3 provincias. Y eso, muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros, y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias, hasta luego y suerte con el programa. Esto fue Norte Chico, Ciencia Grande, un programa producido por Fundación Yampangui, financiado con aportes del Fondo Ciencia Pública de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y con el apoyo de la Red de Radios de la región de Coquimbo.